Homero, te habla tu médico, el doctor Julio Hibbert. ¿Puedes decirnos cómo es ahí? Es como... ¿alguien vio la película Tron? No. 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 Sí. Digo, no. No. Hoy en día tenemos normalizado el uso de efectos por computadora en el cine. Son décadas de argumentos y discusiones entre fanáticos del cine sobre qué es mejor, los efectos prácticos o el CGI. Y pareciera que hasta el día de hoy nadie llega a un consenso general. Hay gente que prefiere los efectos prácticos porque le añaden autenticidad y verosimilitud a las historias que quieren contar, de modo que escenas de acción y personajes enteros se sientan reales dentro de la narrativa, aparte de demostrar la creatividad del equipo de vestuario y dobles de acción, y que con el CGI ese factor se ha ido perdiendo porque ahora todo es en pantallas verdes, todo es con trajes de captura de movimiento y todo es computarizado. Ojo, esto no es lo mismo que decir que los efectos prácticos ya no se utilicen. Claro ejemplo son la película de Five Nights at Freddy's o Destino Final 6, pero lo que sí es cierto es que los efectos prácticos son más la excepción que la regla. Aún así, un gran argumento a favor del CGI no solo es que representa un avance tecnológico considerable en el mundo del cine, sino que es capaz de traer a la pantalla universos enteros que escapan a los límites de los efectos prácticos, incluso crear personajes que de otra forma no existirían. Es decir, digan lo que quieran de la saga de Transformers de Michael Bay, pero no me van a negar que el universo de estas películas no hubiera funcionado de no ser por el CGI, al menos en la mayor parte. Una de las PCs se quemó por el modelado de Devastator en Transformers 2, por el amor de Dios. El caso es que el CGI, pese a las constantes quejas de los más puristas, ha sido un avance necesario para la forma de contar historias en el cine, especialmente en universos de fantasía, ciencia ficción y en el cine de superhéroes. Y creo que una verdad absoluta y es que no importa si eres un gordo de efectos prácticos o un gordo CGI, la inteligencia artificial va a reemplazarlos a todos. Odio esta línea temporal. Con todo lo mencionado también surge la pregunta: ¿qué ocasionó el auge y el establecimiento del CGI en el séptimo arte? Bueno, la respuesta la encontramos en la película de hoy, que no solo fue pionera en los efectos por computadora, sino que es probablemente la saga de Disney que más tiempo se tardó en sacarle provecho. Así que truenos y tronadoras, esto es Tron, de 1982. La película comienza con una secuencia de título brutal y se nos presenta un arcade donde el juego más popular es Like Cycle, que es el juego de las motos naranja y azul que se volverían emblema de la franquicia, y se nos muestra una nave donde se nos presentan a Zark y el Control Maestro, los cuales son los villanos de la película, y se nos establece que los juegos son una suerte de coliseo donde Zark se enfrenta a los programas de diferentes empresas, y dentro del contexto del mundo, estos programas son arrestados por ser creyentes de los usuarios, lo que ellos llaman fanáticos religiosos. Dime, ¿qué ha pasado en otros sectores? Tengo aquí más de 200 microciclos. Eso en idioma normie significan 4 años. Cortamos al mundo real donde un sujeto llamado Kevin Flynn, interpretado por un muy joven Jeff Bridges, está usando un spyware llamado Clue para recuperar datos perdidos, pero en eso llegan naves de reconocimiento para neutralizar el programa. Clue se defiende al más puro estilo shooter sobre raíles y aún con todos los intentos, el programa no puede defenderse por siempre y Flynn tampoco puede hacer demasiado. En eso, una de las naves aparece de sorpresa y Clue logra derribarla, pero también pierde el control de su tanque. ¿Qué fue ese grito, viejo? Clue es llevado por las naves y Flynn pierde su spyware. Lo que no sabe es que este ahora mismo está siendo juzgado por entrar al sistema ilegalmente. El Control Maestro lo tortura para hacerlo confesar para quien trabaja, pero este no cede y es borrado del sistema. Y esta fue su última aparición. Para nada va a volver en la secuela. Cortamos a... Dios, ese helicóptero se ve durísimo. Una empresa malvada genérica de película de ciencia ficción no debería farmear aura de esta forma. Se nos presenta a Ed Dillinger, interpretado por David Warner, quien es el vicepresidente ejecutivo de Encom, empresa de hardware y software responsable del Control Maestro, o PSM para abreviar. Dillinger habla con el PSM acerca de lo sucedido con el spyware y reconocen el peligro que significa Flynn, así que deciden restringir el acceso a los trabajadores. Entonces se nos presenta a Alan Bradley, interpretado por Bruce Box Leitner, el cual no puede usar su programa Tron porque el acceso está bloqueado, así que decide ir a hablar con Dillinger. Este le explica que cerrarán el acceso por un par de días por el riesgo a hackeos, y Alan le explica el funcionamiento de Tron, el cual es un programa de reconocimiento para sistemas informáticos externos que funciona sin depender del PSM, cosa que no parece agradarle mucho a Dillinger, y una vez se va, el PSM y el vicepresidente discuten acerca de la existencia de Tron. ¡Vamos! Es increíble. Ok, eso me dio risa. Cortamos a la sala de ingeniería donde se nos presentan a los doctores Laura Baines y Walter Gibbs, interpretados por Cindy Morgan y Barnard Hughes, los cuales van a transportar la materia de una naranja al mundo virtual. A ver qué sale. Ah, interesante. ¿Oíste lo que dijiste? A ver qué sale. Y pudiste decir, esto entrará, nada saldrá. Sep, ese era Esteban Siller. Y ahora estoy deprimido. Los científicos se preparan para usar el láser, el cual resulta ser todo un éxito, y se nos revela que Alan y Laura son pareja, que el rayo no es desintegrador sino de digitalización, y que desde que el PSM se volvió software central ha presentado fallas en el sistema. No sé a quién me recuerda. Pronto van a pensar, doctor.
Será estupendo. Las computadoras y los programas lo harán y los humanos no. Esa frase envejeció como el vino. Laura y Allen intuyen que quien estaba detrás de las infiltraciones es Flynn, así que los dos van a verlo para advertirle que Dillinger lo descubrió. Llegan hasta el arcade de Flynn, el cual está lleno de gente gastando sus monedas en las máquinas, y con el dueño del local jugando a Paranoides Espaciales, el cual es el juego del tanquecito contra las naves de reconocimiento que borraron a Clue. Y una vez vence a todos, recibe a Alan y Laura para que puedan conversar tranquilos acerca de lo ocurrido antes. El mejor programador de EMCON y termina jugando vaquero espacial en un salón de segunda. ¿Me estás diciendo que al tipo lo despidieron y su finiquito le dio para abrir un local de arcade exitoso? ¡Qué diferentes tiempos eran los 80! La pareja encara a Flynn acerca de sus irrupciones al sistema de EMCOM y este le explica a la audiencia, a sus amigos, que todo empezó porque usó el programa para hacer videojuegos y es el legítimo creador de Paranoides Espaciales y muchos otros más. Pero entonces Dillinger se hizo con el control de EMCOM y le robó no solo su expediente con el código fuente de los juegos, sino que también el crédito del desarrollo de los mismos, haciendo que no reciba regalías de las ventas y haya estado metiéndose al sistema para recuperar ese expediente. Alan ofrece usar el programa Tron para neutralizar al PCM y se les ocurre la idea de infiltrarse en ENCOM para poder falsificar el acceso al programa. Cortamos a Dillinger y el Dr. Gibbs discutiendo acerca del cierre del acceso 7 y lo ineficiente que ha sido el PCM, y se nos revela que Gibbs es el fundador de ENCOM, quien ya no tiene poder. Pose malvada de empresario. Alan y Laura tratan de acceder pero no pueden, hasta que Flynn hackea el sistema y logran entrar. Ahora pasamos a Dillinger hablando con el PCM y este dice que tiene planes de acceder a los sistemas del Pentágono y el Kremlin para dominar el mundo, y si Dillinger no coopera, le van a sacar sus trapos sucios. Cortamos al grupo entrando al subterráneo, aunque no sé cómo ese guardia no reconoció al empleado que fue despedido hace 3 meses. El grupo decide separarse, Flynn y Laura irán al laboratorio y Alan a su oficina para usar a Tron. Los dos primeros avanzan por las oficinas porque al parecer ENCOM no quiso gastar el presupuesto en cámara de seguridad y Alan llega hasta su terminal. Que los programadores no entren al sistema y dame el expediente en chino que te pedí. Fin de la comunicación. No sé por qué, pero Francisco Colmenero interpretando villanos tiene un nivel de aura imposible de asimilar. Flynn y Laura llegan hasta el laboratorio sin problemas, a lo que diré: ¿en todo el edificio solo hay un guardia? ¿Por qué el lugar más confidencial de ENCOM está tan desprotegido? Bueno, el caso es que Laura deja que Flynn use su terminal y el PCM lo encara, pero no solo eso, sino que prepara el láser digitalizador que convenientemente estaba apuntando a la terminal. Estos problemas de seguridad laboral me hacen pensar si ENCOM está asociado con Fazbear Entertainment. La máquina le dispara a Flynn y este es transportado al mundo virtual, en una escena de transición que se ve genial para ser una película de 1982, y entonces Flynn despierta y se da cuenta de que ahora es gris y tiene lucecitas LED. Dios mío, esto no está pasando, solo creo que está pasando. Es el único humano en el sistema y reacciona igual que los programas, un visionario. Llegan los guardias del régimen del PCM y lo arrestan. Ahora pasamos a la nave donde el PCM le dice a Sark que entrena a Flynn para los juegos, pero el hombre duda ya que el nuevo es un usuario, o sea, uno de los creadores, pero el PCM lo doblega y no le queda más que aceptar. A Flynn lo meten en cana y conoce a Ram, el cual le explica que está por ser partícipe de videojuegos macabros y unos segundos después lo sacan de la cana para llevárselo a un campo abierto en donde Sark les explica cómo funcionan los juegos, en donde los prisioneros son sometidos a entrenamientos, les dan discos de identificación y quien desobedezca será eliminado. También se nos presenta a Tron, el mejor jugador del Coliseo y defensor de la existencia de los usuarios, en una escena que también nos introduce a las luchas de discos. Flynn se hace amigo de Ram y descubre que nadie sabe que es un usuario, entonces lo llevan al primer juego, el cual es parecido al Highlight, pero si la pelota de luz toca el suelo, una de las plataformas desaparece. Al principio a Flynn le cuesta, pero termina ganando y Sark le dice que dé el golpe de gracia. Este se niega y el comandante mata al programa rival. Lo quiero en los juegos hasta que lo liquiden. Por lejos la decisión más estúpida de la película. Al parecer PCM significa puta el conche tu mareo. Los guardias se llevan a Flynn para que vaya al siguiente juego, y en eso reconoce la cara de Alan, pero en realidad es Tron, que al igual que Flynn busca destruir al PCM. Y ahora pasamos a Flynn, Tron y Ram en el juego de las motos, que como dije antes, es uno de los estandartes de la saga junto a los discos de luces. Tron hace que una de las motos azules choque y abre una grieta en la pared. Después de liquidar a sus rivales, Flynn, Tron y Ram se escapan de la red, y ahora son fugitivos perseguidos por el régimen del PCM, en una escena que solo puedo describir como el mayor flexeo visual que ha hecho Disney en los 80, porque para ser una película de 1982 los efectos se ven bastante bien, lo que sí, que chucha con el soundtrack. ¡Oh, mis remolinos! El grupo sigue conduciendo y terminan perdiendo los tanques. ¡Chispas!
Uf, Tintín, tienes competencia. Mientras las tropas reportan la situación, los tres fugitivos observan la ubicación del PCM y el plan es llegar a la torre de entrada y salida para que Tron se comunique con Alan. Entonces los tres se encuentran con un estanque de energía pura, el cual es como un potenciador para los programas, aunque más parece agua de piscina. Tron presiente que Alan está en problemas y se ponen en marcha, pero uno de los tanques los intercepta y les dispara, impactando en Flynn y Ram y quedando solamente Tron. Flynn queda casi ileso, pero Ram está malherido y estos escapan por los pelos. Mientras Tron se abre paso hacia la torre de comunicación, los otros dos llegan hasta una cueva donde pueden descansar. Pero entonces, Flynn activa unos comandos y resulta que la cueva es en realidad una nave abandonada y malograda. De pronto, Ram se debilita y descubre que Flynn es un usuario. Le pide que ayude a Tron y salve el sistema, muriendo en el acto. Change the world. My final message. Goodbye. Regresando con Tron, este llega a la torre central mientras que Flynn maneja como puede la nave reconocedora. En la torre, preparan el rayo digitalizador desde dentro y Tron se encuentra con Yori, quien es la tronzona de Lora, la cual despierta de un aparente trance, esta lo abraza y huyen del lugar. Mientras tanto, Flynn sigue abriéndose camino hasta que conoce a Bit, un primo de Navi que solo sabe decir sí y no. Otra boca que alimentar. En el pueblo, Tron y Yori se cruzan con programas defectuosos, mientras que Flynn sigue manejando y chocando con todo a su paso. La nave pierde el control y poco a poco se va desarmando hasta chocar, a lo que los programas civiles ponen sus mejores caras de no me importa. Flynn avanza hasta llegar a un pasillo cruzándose con Sark y sus tropas. El usuario ataca por detrás a uno de ellos y absorbe su energía. De regreso con las divas virtuales, estos matan a un guardia que por alguna razón hace como el Crash Bandicoot. Los dos abren paso por la torre y la suben por fuera con el cuidado de no ser detectado por una nave reconocedora, y se adentran en los aposentos de Dumont, el guardián de la torre, para que Tron pueda comunicarse con Alan. Y la conversación se resume en ¡ayúdanos! No, por favor. Ya bueno. Y Dumont deja pasar a Tron, mientras el régimen del PCM trata de irrumpir en la sala del guardián. Tron envía su disco para que Alan almacene la información que destruye el PCM desde dentro. Este disco significa la libertad. Tron regresa y escapa con Yori mientras Dumont distrae a Sark. La pareja sube hasta robarse una nave y los guardias los atrapan, en una de las escenas de pelea más graciosas de la historia. Es decir, vamos, a ese ni le pegaron y ya se cae, y más encima es Flynn, aparte... ¡Ese ni siquiera lo intentó! Yori activa la nave y escapan, lo que provoca que el PCM torture a Sark por dejar que sucediera, cosa que es de tener unas bolas electrónicas del tamaño de una casa, porque fue culpa tuya que todo esto pasara por la tonterita de matarlo en los juegos. PCM, ¿eres weón o tienes óxido en la tarjeta madre? Flynn le dice a Tron que lo levante y vuelva a recuperar el color azul. También anuncia la muerte de Ram y se reúne con Yori, empezando un triángulo amoroso muy extraño, y Flynn confiesa ser un usuario. La caza por los programas rebeldes empieza y... ¿eso es animación 2D? Viejo, ya mostraron esta misma toma de la nave como 5 veces. Dumont es torturado por el régimen, pero lo toma como un chat. De pronto la nave se detiene por una sobrecarga en el programa y es turno de Flynn de redirigir el rayo para llevar a la nave por otro flujo de movimiento. Cosa que no sé cómo funciona, pero vale, al final el tipo casi se petatea. Es física elemental, un rayo de energía puede desviarse. ¿Estamos ahí, mami? La nave avanza, pero una de las patrullas del régimen intercepta a Flynn, Yori y Tron. Este último cae y los dos primeros son capturados. Flynn y Yori son puestos en la misma celda que Dumont hasta que se lo llevan y anuncian que llevarán la nave con los prisioneros para autodestruirse y matarlos a todos. De pronto aparece Tron, que está vivo, ¿quién lo diría? Y observa cómo Sark lleva a los prisioneros con el PCM para ser ejecutados, mientras que Flynn trata de huir, pero Yori está débil. Y en eso, el protagonista vuelve a darle energía y se van de la celda. Tron farmea aura mientras el PCM tortura a los prisioneros y envía a Sark a enfrentarlo en una pelea de discos, la cual está entretenida para lo simple que es. Tron le da el tiro de gracia a Sark y... ¿eso es gore? ¿En una película de Disney? ¡Qué distintos tiempos eran los 80! El PCM le da power-ups a Sark mientras Tron trata de destruir el escudo del jefe final. No puedo creer que Tron predijera Sonic Frontiers. Entonces Sark se convierte en una versión gigante de sí mismo y empieza una batalla. Y ahí se fue la esperanza del sistema. Mientras tanto, Flynn y Yori se acercan al rayo digitalizador para que Flynn salte, pero Yori lo detiene y se dan un beso. ¿Mis papás? Flynn se lanza hacia el rayo y permite que Tron pueda destruir finalmente al PCM, también liberando a los prisioneros, y el programa central explota, liberando finalmente al sistema. Y sé que esta película tiene un CGI del año del pico, pero puta que son encantadores los paisajes digitales, aunque ya me extenderé con esto al final. El mal es derrotado y Yori besa a Tron. Dios, esta mujer le entra a todo, probablemente sea un troyano. Tron, Yori y Dumont observan la reconstrucción de la sociedad digital y Flynn es enviado de regreso al mundo real. Entonces descubre un fax donde se le acredita por el desarrollo de paranoicos espaciales y este se va del lugar totalmente feliz. Cortamos a Dillinger entrando a su oficina. El tipo descubre que sus trapos sucios están al aire y está más que cocinado. Y la película termina con Flynn llegando en helicóptero como presidente de ENCOM y celebrando con Alan y Lora en la única escena que grabaron durante el día. ¡El fin! Creo que hablo por todos cuando digo que Disney cometió un error a la hora de traicionar
revolucionar y encerrar esta saga en la habitación del tiempo, porque Tron me parece uno de los conceptos más interesantes que ha sacado el ratón en toda su historia. Tron es una película extraña, ya sea en el guión, las actuaciones, la ambientación y hasta el soundtrack, pero conceptualmente tiene un potencial que Disney tardó 30 años en explotar, y esta cosa fue una pionera en los efectos visuales por computadora. Crearon un universo aun cuando tenían limitaciones tecnológicas y crearon una obra muy rara pero bastante encantadora. Empezando por lo bueno, pues voy a decir lo obvio, y creo que Tron tiene unos efectos por computadora brutales para la época. Yo sé que es ver el CGI de los 80s, 90s y principios de los 2000 y pensar que están bien culeros, pero Tron es considerada una película de culto por ser pionera en el CGI, y hay que admitir que para ser de 1982, su CGI sigue viéndose bastante competente. El diseño de escenarios está hecho enteramente por computadora, y aun cuando ves el mismo color, sientes que es un diseño coherente, es opresivo y claustrofóbico, dándote la sensación de que no hay escapatoria del PSM. La paleta de colores va por algo más frío y estéril para dar la sensación de tener una sociedad digital dentro de una computadora, que en ese entonces eran literales tarros que no podían dar animaciones tan complejas como ahora, y esa consistencia me hace valorar la ambientación de Tron. El diseño de vestuarios y de cosas como las naves reconocedoras, los tanques y las motos también añaden puntos a la calidad visual. Los vestuarios son muy precarios y los discos de almacenamiento son literales frisbees a los que les pusieron cintas de colores, pero aún así entiendo la idea que querían llegar, hacer que los personajes puedan diferenciarse con los colores, crear una vestimenta diegética que permitiera entender que son programas que necesitan fuentes de energía, e incluso que la piel de los personajes sean grises tienen sentido al ser programas nacidos dentro de una computadora. Ese tipo de detalles me agrada. Y en cuanto al diseño de los vehículos, me parece incluso mejor porque se le dio un estilo muy parecido a lo que verías en juegos de la época como Galaga o Space Invaders. Esa cursilería de hacer el diseño de naves enemigas más maloso de Malvadópolis es algo que me agrada, porque se ve tan simple pero a la vez tan reconocible que no puedo evitar admirarlo. Los tanques, pese a que son demasiado simples, también tienen su encanto al ser naves amenazantes que me hubiera gustado ver más en la película, y las motos son lo mejor, no son el emblema de la saga por nada, porque esto es la superioridad estética en todo su esplendor, ya que tienen un diseño reconocible y una dinámica bastante única basada en el rastro que deja, y la mera existencia de estas motos me hace pensar: ¿por qué te tardaste tanto en explotar esta saga, Disney? Pero por lejos, mi cosa favorita dentro del CGI son los paisajes. De nuevo, sé que esta cosa es el CGI más simple de la historia, pero ahí está la gracia. Los paisajes son simples pero creativos, y tienen ese encanto de la visión ochentera del futuro que es imposible no admirar, con un juego de iluminación muy avanzado para la época, unos modelados que son precarios pero entendibles, y siento yo que Tron fue una película pionera en los espacios liminales que tanto estuvieron de moda entre 2022 y 2023. De nuevo, puede que sea alguien muy fácil de impresionar, pero en serio me sentí maravillado por los paisajes, los fondos y de cómo usando un Fully F1 lograron hacer un trabajo tan avanzado para su época. No solo eso, también me agradó el trabajo de fotografía y la calidad de las técnicas de animación como la rotoscopia y el clásico 2D. Y viejo, este es el Disney que se echa de menos. Y no es una de estas mamadas de cuando Disney no era inclusivo. Se extraña al Disney que no tenía miedo a innovar, que apostaba por conceptos diferentes y que llevaba al límite lo que podías hacer con la animación y el cine. Hoy en día la empresa del ratón solamente recicla la misma película una y otra vez esperando a que algo cambie, y Tron es un ferviente recordatorio del Disney que cuando quería, podía. De hecho, Tron fue una película tan revolucionaria para su época que la Academia le negó la nominación a los Oscars a Mejores Efectos Visuales de 1983 porque, según ellos, usar efectos por computadora era lo mismo que hacer trampa y no tenían valor absoluto. Oh, la ironía, si tan solo hubieran sabido lo que se avecinaba. Aunque eso sí, Tron fue nominado a 2 Oscars el mismo año a Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Sonido. Las perdió contra Gandhi y Ete el extraterrestre. Ligado a esto, me gusta muchísimo la cinematografía de la película tanto dentro como fuera del mundo digital. De nuevo, puede que sea yo siendo fácilmente impresionable, pero genuinamente me agradan los encuadres, los planos fijos y el diseño de escenarios. También me encantan esos pequeños detalles que le dan autenticidad a la historia, como el reflejo del monitor en la cara de Alan, los constantes brillos en los trajes de los personajes digitales, y sobre todo, el diseño de sonido que te da la sensación de que los personajes están dentro de un mundo electrónico. Las actuaciones estuvieron bastante bien dentro de todo, destacando Jeff Bridges, Bruce Boxleitner y Cindy Morgan, que son los 3 principales y los que mejor lo hicieron. El resto podía oscilar entre lo insípido y lo sobreactuado, pero lo puedo dejar pasar porque más o menos así era el estándar del cine de los 80 cuando no eran superproducciones. Otra cosa que me gusta es el cómo establecieron el mundo de Tron. Se entiende que la sociedad digital es una suerte de dictadura tecnocomunista o tecnofascista en donde rechaza la figura de los usuarios como una religión al ser un retroceso tecnológico, que el poblado está conformado por programas errantes y defectuosos, que los vehículos más
normales son los de reconocimiento y que existe una fuente de poder llamada energía pura. El mundo es presentado como interesante y te hace querer saber más de cómo funciona. Lástima que tuvimos que esperar 30 años para eso. Ahora pasando a lo malo, hablemos de todo lo que es el guión. Para empezar, los juegos son completamente desaprovechados. El concepto de un coliseo virtual es bastante interesante y da para muchísimo más. Pudieron haber explorado la dinámica de los juegos y como lo que en la vida real es entretenimiento, para los programas es sufrimiento, pero solamente vemos la pelota vasca de la muerte, las motos y se escapan. De hecho, las motos dejan de aparecer después de que Tron va a buscar a Yori. Es increíble cómo desperdiciaron un concepto alucinante que compone las partes más interesantes del mundo presentado. Otra cosa que no me gustó fue la exposición. Con esto me refiero a contar con lujo y detalle ciertos aspectos de la trama que no se pueden mostrar, como la escena de Flynn explicando por qué lo despidieron de Encom. Siento que hubiera sido mejor que hubieran hecho un prólogo sobre Flynn trabajando en la empresa, usando el programa para sus videojuegos, echándolo y robándose el crédito de sus propiedades intelectuales. No solo evitarían los diálogos sobreexplicativos, sino que contextualizarían mejor el viaje del protagonista y sus motivaciones. Irónicamente, otro problema que tiene Tron es que hay cosas que deja bastante a la interpretación, como por ejemplo los poderes de Flynn. Nunca se explica por qué los tiene o por qué puede hacer cosas que los programas no pueden hacer. Yo al menos tuve la teoría de que al ser usuario es básicamente un dios para los programas, es literalmente el creador y tiene un beneficio, pero en dado caso no explican por qué tiene ese beneficio. Es cierto que los humanos somos conductores de electricidad, pero no somos proveedores de la misma, por lo que los poderes de Flynn carecen de una justificación lógica. Esto es algo más personal y no afecta a la calidad de la película, pero Tron tiene uno de los clichés que más me carga de la ficción y es ese de la empresa malvada con tecnología de punta, pero que siempre tiene el peor sistema de seguridad que jamás vas a ver en tu vida. Yo lo puedo entender de obras como Watch Dogs, en donde se nos establece que el CTOS es un sistema que se nos presenta con muchas fallas y que es sumamente fácil de penetrar, pero en películas como Tron, The Amazing Spider-Man, las de Venom y hasta Sonic 3 siempre presentan este cliché de la compañía con tecnología sofisticada y que ha sido partícipe en avances tecnológicos importantes, pero que su sistema de seguridad sea el equivalente a tener un cheto como pestillo. Es un recurso que personalmente me parece flojo por su inconsistencia, ya que si presentas a la malvada empresa con tecnología de punta, pero puede acceder cualquier cenutrio que sepa usar el Python, ¿cuál es el punto de hacerlos tecnológicamente avanzados? Para eso mejor nadota. Las tramas románticas tanto de los personajes reales como los digitales me pareció que estuvo de más, porque no solo no se desarrollan, sino que realmente no tienen sentido. No digo que uno no pueda llevarse bien con su ex, pero hombre, en el caso del triángulo amoroso entre Finn, Alan y Laura, entiendo por qué Alan está tan incómodo con su novia queriendo visitar a su ex, pero él también parece no llevarse mal con él. Es confusa la posición en la que quieren poner a los personajes. Y lo del mundo virtual no es mejor porque en primera se supone que creían que Tron estaba muerto y Yori va y besa a Flynn, pero después se reúne con Tron y también le chanta un beso porque sí. Es muy rara la forma en la que plantean el romance en esta película, pero bueno, ¿cuándo un triángulo amoroso ha sido buena idea para empezar? Pero por lejos lo peor de la película en lo que respecta a escritura es como la trama del mundo real es completamente ignorada y todo se resuelve detrás de cámaras. Ahora, esto podría parecer una queja pendeja considerando que la gente no fue a ver Tron por la trama corporativa, es un dolor que los fans del Monsterverso han cargado por años, pero presentan la trama de Flynn, Alan y Laura queriendo recuperar los datos que expondrían a Dillinger solo para que esta sea resuelta sin que nosotros lo veamos, lo cual es algo completamente flojo y se pudo haber arreglado si hubieran puesto unos cuantos interludios de Alan y Laura tratando de acceder al control central. Lo peor de todo es que la trama se cierra, pero deja muchísimas dudas sin resolver. Nunca se explica qué fue lo que pasó con Dillinger, tampoco se explica qué pasó con el Dr. Gibbs y por sobre todo, nunca explican cuánto tiempo pasó desde que Flynn fue consumido por el rayo digitalizador, porque sus amigos ni siquiera se dan cuenta y nunca establecen si el tiempo funciona más lento en el mundo digital y apenas pasaron 5 minutos en el mundo real. Es bastante extraño y pecaron de simplemente irse a la maldita sea en cuanto a la trama del mundo real. Ahora pasemos a los personajes. Flynn me agradó como protagonista, es carismático, no suele tomarse demasiado en serio las cosas, es profesional, tiene sentido del humor y es capaz de resolver problemas por su cuenta. El tema aquí es que es vacío como personaje, a tal punto en el que realmente no es tan memorable y hasta diría que le dan mucho menos foco. Al menos eso se arreglaría en la secuela, la cual salió casi 30 años después. Tron es mi personaje favorito, principalmente porque a mí me agradan estos personajes que son motivados por el deseo de libertad y representar la esperanza para los que anhelan días mejores, razón de por qué su motivación es liberar a los programas y dejar que los usuarios sean los que tengan el control. Aparte, no sé ustedes, pero este póster promocional de Tron es uno de mis favoritos. Si pudiera, lo pondría en mi pared. Yori realmente no es un personaje tan profundo, solo es la chica del grupo, es incluida al viaje muy tarde y más encima la tipa se come a Flynn y a Tron porque sí, porque había que hacerlo según el guión. Y honestamente pudieron haberla trabajado mucho mejor. Pero de nuevo, estos eran los 80s, no era demasiado común ver personajes femeninos que si no eran tetas caminando, eran personajes que estaban para dar observaciones y ser el interés amoroso, por lo que simplemente
es producto de su época. Sark como villano me pareció muy plano y poco interesante. Solo puedo destacar que el tipo es un inseguro que no puede manejar bien una situación, y hasta me recuerda al Steppenwolf del Snyderverso, en donde todas sus decisiones son controladas gracias a una entidad mayor. Y hablando de eso, el PSM me parece uno de los peores villanos de Disney, fácilmente top 3. Los únicos que lo superan son Callahan de Grandes Héroes y Namari en Raya y el Último Dragón, porque es un programa pendejo que literalmente perdió por andar jugando con su comida. Tenía a Flynn y Tron en bandeja de plata, listos para ser ejecutados en cualquier segundo, y el tipo quería que los mataran en los juegos. Yo entiendo que sin estas decisiones no habría película, pero para eso mejor hubieran creado un motín, un plan de escape o algo similar. Esto hace quedar al villano como un perquinazo mediocre que se dejó vencer por autosabotaje. Irónicamente, creo que el PSM en su versión del mundo real es más amenazante e interesante. Solo con ser una inteligencia artificial que tiene acceso a los datos internos de departamentos gubernamentales, no solo de Estados Unidos, sino de otras potencias mundiales, se siente muchísimo más real. Y considerando que es una IA tan avanzada que puede generar imágenes realistas de eventos que nunca pasaron, podríamos decir que su concepto es adelantado a su época. Incluso iría un poco más allá y diría que por cómo el PSM presenta el texto, las imágenes y la narración, podría hasta ser pionera en el terror analógico. ¿Se imaginan un terror analógico de Tron? Eso estaría brutal. En cuanto a otros personajes, Ram solo existió para morirse, pero aún así me dio pena porque el tipo literal se escapó de colado y simplemente siguió a sus amigos. Siempre te recordaremos, Ram. El Dr. Gibbs está porque sí, no aporta absolutamente nada a la trama aparte de su versión virtual que solo está para decir, ya ok, puedes pasar. Alan y Laura pues están ahí, realmente no tienen mucha personalidad, y Dillinger a muy duras penas puede ser catalogado como personaje terciario, porque te lo presentan como el villano pero al final queda en nada. En cuanto a la música, puedo decir que el 80% del score es sólido y creo que la composición de Wendy Carlos, la compositora de La Naranja Mecánica y El Resplandor, es bastante remarcable, pero hubo momentos donde me sentí sorprendido por ciertas partes del soundtrack que sonaban extrañas y hasta graciosas, como en la escena de la persecución. Yo entiendo que era para darle más inmersión al mundo digital, pero vamos viejo, no puedes poner una música tan disonante y no esperar a que me dé risa. Al menos el tema original de la película que sacó Journey está harto bueno. Y por último el doblaje, el cual fue realizado en grabaciones y doblajes internacionales, ahora conocido como New Art Dub, bajo la dirección de Francisco Colmenero. Y el doblaje es lo más Disney de los 80 que puede ser. Me encanta escuchar actores famosos y consagrados en el doblaje mexicano en su prime, y algunos de estos hasta siguen sonando igual de geniales que en sus años de gloria, por lo que ver estas películas con doblaje genera curiosidad y hasta admiración por lo lejos que se ha llegado. Ah, por cierto, si de alguna forma esto llega a Dani VTV o a sus fans, quiero aclarar que lo de polaridad inversa es solo cosa del doblaje de España, porque en el doblaje latino dice lo mismo que dice el original. Así que gracias doblaje español por hacerme descartar uno de los chistes que más tiempo quería hacer. Flynn es interpretado por Arturo Mercado, y no por nada Mercado es la voz emblema de la franquicia en Latinoamérica. Ya era el personaje de Flynn con mucho carisma, tranquilidad, y por cómo ejecuta los diálogos se nota que el personaje es un profesional en la computación, y me alegró bastante ver a una leyenda del doblaje como Arturo Mercado en su prime. Tron, o Alan, es interpretado por Raúl Aldana, y yo sé que Aldana no es un actor muy célebre por su controversial periodo como director creativo en los doblajes latinos para Disney, pero dejando todo eso de lado, creo que Aldana es un buen actor, supo darle ese aire de hombre decidido y esperanzado de Tron, y también alguien con frustraciones y resentimientos como Alan, aparte de que me agrada escuchar a Aldana en personajes que no son Timón o Stitch. El PSM es interpretado por Francisco Colmenero, y como dije antes, escuchar a Colmenero como el villano de una historia presenta una aura que muy pocas veces se ve en el doblaje, ya que Colmenero siempre ha sido una voz asociada a personajes simpáticos y agradables, y creo que la última vez que recuerdo haberlo escuchado como un villano fue como Arthur en la primera de Kingsman. Diría también Pedro en la película de Goofy, pero en esa peli era más un antagonista que un villano. El caso es que lo hizo fenomenal. Tron es una película bastante extraña, tiene un guión muy flojo, personajes que necesitan estar más trabajados, un soundtrack inusual y solo podría catalogarlo como un producto de su época, pero es completamente innegable que Tron significó un paso importante para el cine en cuanto a efectos visuales, los cuales pese a ser de 1982 siguen manteniéndose competentes y lograron llevar a la vida un concepto que, seamos sinceros, no hubiera sido enteramente posible con los efectos prácticos. No es de extrañar que Tron sea una película de culto que Disney tardó 30 años en verle el provecho, e independiente de la calidad por debajo del promedio que tiene el guión, no tengo miedo de decir que estamos frente a una reliquia del cine ochentero. ¡Ey! Gracias por quedarte hasta el final. Ya estoy de vacaciones, así que creo que voy a subirle un poco la actividad al canal, aunque la siguiente película va a ser Tron el Legado, así que probablemente ya saben lo que se viene. Igual, voy a esforzarme mucho con ese video, porque le tengo muchísimas ganas a esa película. Pero bueno, gracias por quedarte hasta el final, no olvides suscribirte, darle like, comentar qué te pareció el video si estás en desacuerdo, compartirlo si tienes tiempo y nos veremos en la siguiente ocasión. Soy el Conejo con Mochila y nos vemos en Tron Legacy.
all of Super Best Friends. Let all debts be forgiven and all slaves freed. Mwah.